Listo, perfecto. ¿Me pueden verificar que en este momento estén viendo la presentación? Sí, Sí, profe. señor. Listo, muy bien, perfecto. Bueno, muchísimo gusto para todos. Muy buenos días. Me presento de nuevo. Mi nombre es Carlos Andrés Sarmiento Hernández. El día de hoy vamos a tratar el tema de responsabilidad legal por la atención en salud. Vamos a ver elementos básicos. Este seminario tiene una duración de 4 horas. Permítame un momento. Gracias, listo. Cada vez que entra alguien me toca autorizarle el ingreso, entonces tengo que pausar. Tiene una duración de 4 horas. Vamos a ver ahorita la planeación de la agenda. Yo soy enfermero, graduado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2017 y también soy abogado de esa misma universidad, graduado en este año. Terminé materias el año pasado, pero me gradué en este, como suele pasar cuando uno termina en diciembre. Además de ello, soy investigador del grupo de investigación en salud perioperatoria. Eh, Listo. Este grupo es un grupo que está clasificado por el Ministerio de Ciencia como categoría B. em, y actualmente soy becario de un programa de maestría aquí en Alemania. Actualmente me encuentro en la ciudad de Berlín, viviendo acá. Estaré acá por un periodo de 2, 3 años haciendo mi maestría con un programa que se conoce como Helmut Schmidt Program para política pública y buena gobernanza. Para mí es un gusto conocerlos a ustedes el día de hoy. Como lo dijo el profe Henry, también es una oportunidad para poder dar a conocer estos temas sobre responsabilidad que a veces son un poco difusos y misteriosos y a veces se tiene mucho desconocimiento respecto a la responsabilidad ética, legal y jurídica que nosotros manejamos como profesionales de la salud. También les cuento esta incidencia, esta es mi primera vez dictando este seminario. He dictado otro tipo de seminarios, pero es mi primera vez dictando este seminario con ustedes, entonces también es una oportunidad perfecta para empezar a compartir. Un pequeño aviso legal que es importante hacerlo por la sensibilidad del tema. Los conceptos, argumentos y opiniones que están expresados en esta conferencia son de autoría propia y no representan la postura de la institución, la Universidad Católica de Manizales o la Universidad de Caldas, así como tampoco la de terceras personas naturales o jurídicas. Los elementos que están aquí indicados son resultados de un análisis propio, tienen fines pedagógicos y no constituyen ningún tipo de asesoría, guía o concepto jurídico para ustedes. ¿Listo? Si aquí de pronto utilizamos algunos conceptos y hablamos de normas, hablamos de sentencias y en la vida real ustedes tienen algún caso jurídico en este momento o un caso judicial, lo que se está diciendo en esta conferencia no tiene relación alguna con lo que pueda estar pasando. ¿Listo? Em, Cuando utilicemos nombres de personas, nombres propios de personas en esta conferencia, lo hacemos porque en las sentencias de las cortes ya se han publicado y por lo tanto son de dominio público y de conocimiento general. ¿Listo? No se está utilizando información sensible ni tampoco se está utilizando información pública, información privada de historias clínicas. ¿Cómo vamos a dividir esta conferencia? Tiene 2 partes, son 4 horas, entonces es un poco extensa. También pues sé que hoy es sábado y que son las 8 de la mañana en Colombia, entonces pues puede ser un poquito difícil no levantarse a esta hora, estar atentos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más suave posible y vamos a ir a un ritmo que sea suficiente para que entendamos y para que también nos llevemos una buena porción de conocimiento. Entonces la primera parte va a ser la más larga, que es de 2 horas. Vamos a terminar hacia las 10 de la mañana. En esa parte vamos a aproximarnos a la definición de la responsabilidad legal. Podemos decir un poquito ético-legal, pero más que todo vamos a hablar de responsabilidad legal. Luego vamos a tener un pequeño descanso, más o menos unos 20 minutos. Si la primera parte la terminamos antes, el descanso puede ser un poquito más largo. También vemos pues cómo está la dinámica del grupo. Y posteriormente ya en la segunda parte, a las 10:20, vamos a trabajar más o menos hora y media sobre casos concretos. Vamos a mirar demandas. En esas demandas ustedes van a tomar el rol de jueces o van a tomar el rol de peritos o de demandantes para que de esta manera podamos construir un poco un conocimiento colectivo con base en casos que ya se han fallado. Siendo así, entonces vamos a empezar con esta primera parte. La primera parte empieza con una pregunta y es: ¿qué entiendo sobre mi responsabilidad legal como profesional de la salud? Eh,
¿Y qué es lo que vamos a aprender en esta primera parte? Que es los conceptos básicos y las definiciones básicas que necesito que adquieran para que después podamos analizar un poco algunos casos judiciales. Es, en primer lugar, ¿qué se entiende por el concepto de obligación? Porque cuando se dice que yo me desempeño como enfermero, como médico, como fisioterapeuta, como psicólogo, estoy obligado a algo. En segundo lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de profesiones en Colombia? Porque a veces hay confusiones respecto a profesión, ocupación u oficio. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la historia clínica, cuál es su importancia, cuáles son sus elementos y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia respecto a la valoración de la historia clínica en casos judiciales. Luego vamos a ver un concepto muy bonito que es el concepto del ex artis, con algunos ejemplos. Y es para poder entender un poco por qué la ciencia rige mi quehacer dentro de la atención sanitaria y por qué es la ciencia el concepto bajo el cual posteriormente un operador judicial, un juez, va a evaluar mi comportamiento. Y por último, vamos a finalizar sumando todas estas cosas que ya hemos venido hablando. Vamos a aterrizarlo sobre el concepto ya propiamente de responsabilidad, vamos a hablar de lo que es un daño antijurídico, cuáles son sus elementos, vamos a hablar de cuáles son las instituciones que pueden iniciar un proceso en mi contra como profesional. Antes de continuar, quisiera preguntarles, para esto pueden levantar la mano, si hay alguien que quiera hablar también me puede prender el micrófono, y es, ¿alguno de ustedes antes ha tomado algún seminario sobre responsabilidad legal o responsabilidad ético-legal? Pueden levantar la mano o si alguien quiere participar también puede prender el micrófono. No, No. profe. No, señor, yo creo que ninguno. No, profe. Ok, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Listo, bueno, eso me ayuda al resto porque todo es nuevo para ustedes. Entonces espero que no los vaya a traumatizar con lo que vamos a mirar hoy. Primero, entonces vamos a empezar. ¿Qué se entiende por obligación y qué se entiende por responsabilidad? Me voy a atrever a tomar de aquí de la lista de ustedes una personita al azar para preguntarle un poco qué se entiende por obligación, qué se entiende por responsabilidad. Miremos aquí quiénes están conectados, quiénes están. Geraldine Orobio. ¿Estás, Geraldine, por ahí? No se encuentra Geraldine. Lady Garzón. Profe, sí, qué pena, sino que me paré a traer un lapicero, qué pena. Ah, ok, perfecto, mucho gusto, Geraldine. Geraldine, cuéntame un poco, cuando te digo yo, tienes una responsabilidad legal como enfermera, ¿a qué me refiero? ¿Qué entiendes tú por responsabilidad y por obligación? Pues yo diría que sería algo como verificar que los derechos de mis pacientes sí se estén cumpliendo, de igual forma también, pues como los deberes que ellos tienen, o pues algo que, como con lo que tengo que responder. Ok, ok. Bueno, nos has dicho dos cosas. Primero, hay una cuestión que son los derechos y los deberes de los pacientes que yo tengo que verificar. Y lo otro que nos has dicho, me parece muy bien. Lo segundo que dijiste es lo más aproximado, realmente es por lo que yo tengo que responder. ¿Alguien más quiere dar una definición sobre responsabilidad u obligación? ¿Quién levanta la mano? Humberto. Profe, pues yo siento que responsabilidad y obligación están como, por decir así, ligadas, porque pues la responsabilidad es como el cumplimiento a dichas obligaciones. No sé si me haga entender. No, Ok, yo tengo la responsabilidad de cumplir ciertas obligaciones en pro o beneficio de, digamos, de mis pacientes en este caso. ok, muy bien, gracias Humberto. Hasta ahí vamos muy bien. Interesante lo que ha hecho Humberto también es cierto, es la fuente de la responsabilidad o el origen de la responsabilidad es la obligación. Nos ha dicho cómo están conectadas. No nos dijo qué es cada una, pero muy bien. Vamos con una última participación y después ahorita más adelante les tengo más preguntas. Juanita Miranda, Buenos días, profe. buenos días. Bueno, entonces yo opino que pues sí están ligadas, pero por ejemplo la obligación ya es como el cargo que tiene cada profesional, como
brindar esa atención óptima y oportuna al paciente, y la responsabilidad ya es que como profesional usted lo cumpla, como que le haga referencia al término de responsabilidad y cumplir con todo lo que tenemos, por así decirlo, obligado a hacer. Ok, muchísimas gracias, Juanita. Juanita acaba de decir algo muy importante. Dice, es que las obligaciones son ese conjunto de acciones que se encuentran a mi cargo y por las cuales debo responder. Entonces, de nuevo aparece la palabra responder por. Es una definición muy bonita de obligación. De hecho, está muy chévere. De pronto me la voy a copiar a futuro. ¿Qué se entiende? Ahora sí, entremos aquí en materia. ¿Qué se entiende por obligación? La palabra obligación viene de un vocablo latino bastante antiguo ya, que significa el nexo, el vínculo o la atadura. Se utilizaba desde la época de Roma para expresar cuál es el vínculo por el cual una persona se encuentra responsable para hacer, dar o abstenerse de realizar algo en favor de otra persona. Esto puede ser un poquito complejo, pero es como la definición que nos dijo Juanita y las otras dos y Humberto y las otras personas que participaron. Cuando yo tengo una acción que está a mi cargo, esa acción puede ser una acción para hacer algo. Pensemos, por ejemplo, en un servicio de medicina interna, hacer algo, administrar un medicamento. La responsabilidad de dar algo, por ejemplo, suministrar la dieta, dar algo. En ese momento no estoy haciendo concretamente un proceso, pero estoy dando, entregando. Y o abstenerse de realizar algo. Por ejemplo, abstenerme de causar un daño al paciente, ¿cierto? O abstenerme de poner al paciente en riesgo. Eso también es otro tipo de obligación. Las obligaciones pueden ser de muchas fuentes, porque este concepto, si bien nació al interior de las sociedades romanas, pues a medida que las civilizaciones crecen, se van dispersando en sistemas sociales de control. Entonces pueden haber obligaciones de tipo moral, que son las que surgen con el diario, con la cotidianidad que tenemos nosotros en el día a día. Por ejemplo, saludar a mis colegas cuando empiezo la jornada laboral, ¿cierto? O, por ejemplo, saludar a mis papás y darles los buenos días cuando voy a sentarme a desayunar con ellos. Es una obligación moral. Esas obligaciones no tienen una repercusión de carácter normativo, de carácter legal. Si yo no doy los buenos días en la calle, nadie me va a llamar en estrado judicial a decirme por qué no me dio los buenos días. Hay obligaciones sociales que no tienen un carácter ético tan fuerte, pero que sin embargo también están presentes. Por ejemplo, cuando tengo mi círculo de amigos y me siento responsable o me siento compelido a asistir con ellos a una rumba, ¿cierto? No es una obligación que tenga una fuente ética interna, pero tampoco es una obligación jurídica, es una obligación que tengo con las personas de mi red de apoyo cercano. Y hay otra que es sobre la cual vamos y estamos hablando el día de hoy, que son las obligaciones jurídicas. Las obligaciones jurídicas son aquellos vínculos que me coaccionan a mí para hacer, dar o dejar de hacer algo en favor de otra persona que pueden tener o que tienen la amenaza de tener una repercusión legal en caso de no cumplirlas. Las obligaciones tienen 4 elementos por lo general, son muy sencillos. En primer lugar, ¿quién se obliga? ¿Cierto? Si estamos hablando de un profesional de la salud, pues es el profesional de la salud. ¿Para quién se obliga? De sentido genérico se entiende que el profesional de la salud, los enfermeros, nos obligamos con nuestros pacientes, ¿cierto? O con nuestros sujetos de cuidado, con nuestros usuarios o con las personas a quienes cuidamos. Cualquiera de esas categorías o palabras las podemos usar como sinónimos en esta conferencia. En tercer lugar, y esto es muy importante para el elemento jurídico, y es la posibilidad de exigir que se cumpla ante un juez, ¿cierto? Entonces, con las obligaciones morales, mi mamá me puede exigir a mí que yo salude y que dé los buenos días, ¿cierto? Pero mi mamá no puede acudir a un juez para obligarme a mí a darlos. Ocurre lo contrario con el servicio de atención en salud, ¿cierto? Esa persona, ese paciente, ese usuario o el sujeto de cuidado tiene la posibilidad de exigir ante un sistema normativo que haya una persona responsable de su cuidado en materia de salud. Y por último, pues el elemento esencial de la obligación o el elemento básico de la obligación, pues el objeto, ¿cierto? O sea, lo que se va a hacer. Con esto entramos a clasificar las obligaciones. Las obligaciones tienen una clasificación de medios y de resultados. ¿Alguien alguna vez ha escuchado esta distinción cuando hablamos de obligaciones de medios o de obligaciones de resultados u obligaciones de resultados? No, señor. Ok,
Perfecto, maravilloso, porque empezamos de cero. Muy bien. Cuando hablamos de obligaciones de medios o de resultados, nos referimos a si el objeto de la obligación se encuentra en la diligencia que yo tengo que desplegar para lograr un resultado o un fin, o si el objeto de la obligación se encuentra centrado en el fin en sí mismo. Vamos a mirar poquito a poco otra vez. La obligación de medios se entiende por cumplida con el solo deber de la diligencia y el cuidado en mi accionar. Y no me encuentro obligado a garantizar el logro de un objetivo, de un resultado o de un fin. ¿Listo? Mientras que en las obligaciones de resultados, el profesional se obliga siempre a alcanzar el fin pactado o esperado. Aquí lo tenemos con esta grafiquita abajito. Bien, las obligaciones de medios, el objeto de la obligación en sí o lo que yo debo hacer es desplegar mi diligencia independientemente de que yo logre o no el resultado. Cuando hay obligaciones que ya se están dirigidas hacia el resultado, hacia el fin, la obligación solamente se entiende cumplida si se logra ese fin. De lo contrario, estaremos ante un incumplimiento. Habiendo dicho esto, ¿hay alguien que me quiera dar un ejemplo de una obligación de medios y un ejemplo de una obligación de resultados? No tiene que ser en materia de salud, puede ser en general, siempre que sean obligaciones jurídicas. María Camila Giraldo. Yo creo tener una de resultados. A ver. Es, por ejemplo, cuando un abogado está defendiendo a alguien. Su fin es poderlo, pues, como sacar de la cárcel, ¿cierto? Y no lo logra. Entonces ese no tendría el resultado porque, pues, no logró como su fin, entonces no se cumplió. Ajá, pero ahí estaríamos diciendo que el abogado incumplió por el hecho de que la persona Sí. vaya a la cárcel. Sí, porque no, pues, o sea, no cumplió su fin. Ok. Es que la abogacía sería una obligación de medios. ¿Quién, antes de que hablen, por favor, levanta la mano. Es para que yo pueda saber los nombres. ¿Quién habló? Qué pena. Mateo, hola Mateo. Entonces Mateo nos responde, nos dice, ojo, 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 el abogado puede decirle a usted como cliente, es que yo quiero sacarlo de la cárcel, pero eso es distinto a que él esté obligado a que eso se logre. Entonces, Mateo, ¿qué nos querías decir? No, pues que obviamente que los abogados no pueden como tal garantizar el resultado. Ellos, digamos, sí, ellos están ahí haciendo su defensa y su intervención, pero ellos no pueden garantizar, pues digamos que el acusado sea o no sea culpable. ¿Por qué? O sea, que Bueno, sería Lo uno de mismo que nosotros, medios. lo mismo Podría que ser uno de nuestra medios. profesión, exacto, nuestra profesión también viene siendo de medios, porque nosotros obviamente estamos ahí acompañando, hacemos como todo lo que debemos de hacer, pero no podemos garantizar pues un resultado como tal. Muy bien, se me fueron supremamente adelante. Yo buscaba unos ejemplos más sencillos, pero listo, muy bien. En general, las obligaciones de los profesionales, en general, ahorita vamos a ver excepciones, pero en general siempre son de medios, ¿cierto? Yo puedo desplegar todas las acciones posibles para querer que una persona se salve. Y esa persona al final del día o al final del turno puede fallecer. Y el hecho de que esa persona fallezca no significa que yo esté incumpliendo mi obligación. Porque, como bien lo acaba de decir Mateo, mi obligación es de desplegar mis mejores acciones para que se salve, pero no de que se salve en sí. Esa distinción es supremamente importante porque tiene unas variaciones. Si lo miramos con ejemplos más sencillos, por ejemplo, obligaciones de resultados, pueden ser obligaciones de entregar algo. Cuando ustedes van a una tienda y compran un dulce y ese dulce se los entregan, la obligación de entregar el dulce y que ese dulce esté entero es una obligación de resultados. Ahí no, o sea, ahí no depende pues del azar ni de ninguna otra circunstancia que eso se logre o no. Cuando ustedes piden por Amazon o piden por Rappi un domicilio, el que les entreguen ese domicilio en la puerta de su casa, esa es una obligación de resultados, porque la obligación solamente se entiende cumplida cuando ese objeto llegue a su casa. Pero en el caso de la salud, que es un caso muy especial, nosotros siempre, por regla general, por principio general, estamos llamados a tener obligaciones de medios. Es decir, que mientras nosotros podamos demostrar que hemos actuado de forma diligente, habremos cumplido con nuestra parte. El desenlace ya está por fuera de nuestras manos, porque pueden haber circunstancias que impidan que una persona se salve o que se sane o que se cure o que se rehabilite. Mateo. Una pregunta. Digamos así, obviamente como nuestra profesión, como la de los médicos, pues viene siendo de medios, ¿cierto? Pero me causa una duda. Un cirujano plástico,
él sí tiene que mostrar resultados, porque él obviamente te dice a ti como, bueno, tú vas a quedar así, así y así, y ellos sí se estarían como en la obligación de demostrar esos resultados, o también los ampara como si fuese de medios. Ustedes están muy, muy elevados, la discusión está muy elevada, porque eso lo vamos a ver ahorita en otras diapositivas. Ah, No te voy a responder todavía, no te voy a responder todavía, pero muy buena la pregunta, porque la pregunta de Mateo es, ¿será que hay circunstancias en las cuales un profesional de la salud sí tenga una obligación de resultados? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Antes de seguir, ¿hay alguien que le haya quedado confusión respecto a distinguir obligaciones de medios y de resultados? Porque esto va a ser importante para más adelante. Entonces, si hay alguien que no lo haya entendido o que crea que hay algo que de pronto no le suena, lo puede decir. Si no, entiendo que todos lo tienen bien. Perfecto. Listo. Entonces, ¿de qué depende la distinción de las obligaciones? Esta es una teoría, pero digamos, es importante conocerla. Es de tres cosas. Uno, de la aleatoriedad. Vamos a ver por qué. Segundo, de lo que esté contenido en un contrato o en un pacto. Y tercero, por una presunción de ley. O sea, en estas circunstancias se pueden afirmar que las obligaciones serán de medios por estos elementos. El primer elemento es la aleatoriedad. ¿A qué me refiero cuando hago referencia a la aleatoriedad? ¿Alguien me puede decir? la suerte. A la probabilidad, a la suerte o al azar. Ustedes han visto de pronto metodología de la investigación y se acuerdan de los ensayos clínicos aleatorios, donde decimos que uno de los grupos, la selección se hace al azar o sobre la probabilidad, ¿cierto? Es decir, no es que alguien pueda controlar, sino precisamente lo que está fuera de nuestro control. Este alia o el azar o la probabilidad nos permite distinguir la obligación de medios. ¿Por qué? En el caso de las ciencias de la salud, aquí está muy clarito, la curación de un paciente no depende solamente de los cuidados que un profesional despliegue, sino que muchas veces está determinada por factores que se escapan a su rango de acción. ¿Cierto? Entonces podemos pensar en un ejemplo de una persona que tiene hipertensión, que llega a nuestro servicio de hospitalización, que queda internado y nosotros despegamos todos los cuidados posibles, administramos los medicamentos a tiempo, vigilamos los signos vitales, estamos pendientes de la movilización, estamos pendientes de la dieta y sin embargo el paciente termina falleciendo porque habían cosas que desconocíamos de su historial médico o porque simplemente la manera en que se comportó la enfermedad en su cuerpo se escapaba al control que las ciencias de la salud pueden otorgar. Entonces, ese elemento de azar implica que una obligación sea de medio. Y la regla es muy sencilla si la ponemos de esta manera. Entre más probabilidad, entre más azar haya en un resultado, más probable será que una obligación termine siendo de medios. Eso quiere decir que también se refiere con la complejidad. Entre más compleja sea una condición de una persona en términos de salud fisiológica, es más probable que su obligación sea de medios. Entre menos compleja, la obligación se aproxima a los resultados. Por ejemplo, si me encuentro haciendo atención primaria con niños sanos que no tienen ninguna especie de patología, es probable que yo me aproxime a tener resultados. Aplicar la vacuna correctamente, pesarlos correctamente, aplicar micronutrientes en forma adecuada. Pero si la enfermedad o la condición de la persona es mucho más compleja, por ejemplo, un servicio de oncología con un cáncer de tipo hepático que está causando todo tipo de desórdenes metabólicos, pues por más de que yo me esfuerce, hay demasiadas cosas al azar que están fuera de control científico. Y por tanto, esa obligación se aproxima a una obligación de medios. El segundo factor es el contenido del contrato o del pacto. Aquí de pronto Mateo va a encontrar una respuesta a su pregunta. Cuando yo me obligo en un contrato a lograr un resultado, esa obligación se transforma en obligación de resultados, incluso si inicialmente era una obligación de medios. Entonces, ahí está el caso precisamente de las cirugías plásticas o de los procedimientos estéticos. Como ustedes saben, actualmente hay muchísimos centros de realizaciones de procedimientos, o si no saben, pues les cuento, hay muchísimos centros de realización de procedimientos estéticos menores, inyección de ácido hialurónico, implantes de ciertas prótesis y otros tipos de, bueno, realización de terapias con masajes que
que se están realizando por personas que no cuentan ni siquiera con una tarjeta profesional, o sea, ni siquiera son enfermeros. Estas personas, cuando están ofreciendo sus servicios a la comunidad, expiden un documento, puede ser un contrato, un consentimiento informado, un acuerdo o un pacto, que puede ser escrito o puede ser simplemente verbal. Si en ese acuerdo la persona dice, es que yo me comprometo a que usted se va a ver más bello, es que yo me comprometo a que su figura se va a realzar, es que yo me comprometo a que usted mañana va a ser una persona diferente y que va a ser físicamente mucho más atractivo, esa obligación se transforma de resultados por el hecho de que yo me comprometí a hacerlo. Entonces, por eso, si ustedes se ponen a leer, los invito a que de pronto lo hagan si no lo han tenido la oportunidad, los consentimientos informados de cirugía, los consentimientos informados de procedimientos, los consentimientos informados de anestesia, siempre se van a dar cuenta que siempre está una cláusula que dice más o menos así como el profesional se compromete a desplegar sus mejores acciones para la consecución de la salud, pero no se compromete a que el resultado sea positivo, ¿no? Incluso muchísimas veces nos informan, es posible que como consecuencia de este procedimiento haya una probabilidad del 20-30% de fallecer y usted autónomamente acepta realizarse este procedimiento. Entonces, mucho ojo con eso. Si alguna vez ustedes realizan práctica autónoma, ojalá lo hagan, tengan la oportunidad de hacerlo en un consultorio independiente, que no esté dentro de una clínica, sino que sea ya algo, un servicio ofrecido de manera comercial. Si ustedes dentro de sus consentimientos informados se obligan a lograr un resultado en específico, si no lo cumplen, ya hay la posibilidad de que la persona, el paciente, el usuario, los demande. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguien que de pronto diga, uy, esto está muy, muy complejo? No vamos bien, profe. Nos vamos bien. Listo, perfecto. Y la tercera elemento que nos puede indicar que una obligación sea de medios es la presunción de ley. Es decir, que dentro de una ley se encuentre contenido dicha cláusula. Eso pasa perfectamente con enfermería. ¿Dónde dice que la enfermería es una obligación de medios? Pregunta. A ver si alguien la sabe. Que yo creo que sí. ¿Alguien sabe dónde está escrito que enfermería es una obligación de medios? En el código deontológico. ¿Y ese código qué es? Es lo que nos rige, pues lo que nos rige enfermería. Ajá, pero es un acuerdo, una ley, un decreto, un documento privado. Ay, no sé. Juanita Miranda. Profe, no es una ley, la ley 911 del 2004. Ah, muy bien, Juanita, muy bien, perfecto. La ley 911 de 2004, ¿listo? Esa ley es muy importante por varias cositas que vamos a ver. ¿Qué dice la ley 911 de 2004? Aquí se las traigo tal cual. Dice, el profesional de enfermería deberá garantizar cuidados de calidad a quienes reciben sus servicios. Tal garantía no debe entenderse en relación con los resultados de la intervención profesional, dado que el ejercicio de la enfermería implica una obligación de medios, más no de resultados. La valoración ética del cuidado de enfermería deberá tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos y las precauciones que frente al mismo hubiera aplicado el profesional que hubiese sido prudente y diligente. ¿Listo? Importante que ustedes las conozcan. Nosotros tenemos esta presunción de ley que nos protege para no caer en el rango de las obligaciones de resultados. Muy valiosa para todos los profesionales de la salud. Pero, ¿qué significa que sea una presunción? ¿O cuáles creen ustedes? Alguien que me diga cuál sería la consecuencia de que yo les diga es que esto es una presunción de ley. Mateo. Se debe aplicar hasta que se demuestre lo contrario o que se aplica. Muy bien, muy pilo, Mateo. Sí, señor. Si alguien desvirtúa esa presunción, no se aplica. ¿Listo? O sea, que sea una presunción significa que puede ser desvirtuada. ¿Cuándo puede ser desvirtuada? Justamente con lo anterior. Si un enfermero en un contrato, en un pacto, en un convenio, en una obligación verbal que expresa con una persona, usuario o paciente, se obliga a un resultado en concreto, está desvirtuando su propia presunción de ley. ¿Listo? Cuando también, a juicio a criterio del juez o de un perito experto, una actividad de enfermería tenía una aleatoriedad tan baja que era prácticamente imposible excusarse en no hacerla, esa obligación se transforma en una obligación que es prácticamente de resultados, pese a que exista la presunción de ley.
¿Listo? Entonces, no todo lo que nosotros hacemos está protegido por este tipo de presunciones. Además, porque aquí, bueno, ahorita lo vamos a hacer, pero aquí dice que siempre y cuando las precauciones y los hechos que hubiera realizado el profesional sean los mismos de un profesional de enfermería prudente y diligente. Cuando nosotros actuamos de forma imprudente, cuando somos negligentes o cuando actuamos con impericia, ahorita lo vamos a ver estos conceptos, no nos protege esta presunción de que nuestras acciones, obligaciones sean de medios. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esta primera parte y con esta primera parte viene nuestro primer quiz y a la vez chequeo de asistencia, que es unos casos de análisis muy sencillos. Les voy a enviar este enlace aquí a través del chat. Momento, ya. Listo, ahí ya lo tienen en el chat. A través de ese enlace van a encontrar unas preguntas muy sencillas sobre lo que acabamos de ver. Lo que tienen que hacer es responderlo, es muy rápido. Son las 15 y las 5, perdón, son las 8 y 40 en Colombia, 8 y 50 máximo, ¿listo? Entonces tienen 10 minutos. Si alguien tiene algún problema para ingresar, me puede avisar. Bueno.
Para las personas que ya han terminado, el sistema debería dejarles ver de forma inmediata sus respuestas, si las quieren Pero chequear. me sale que tengo mal el nombre. Así es que la inteligencia No tenía artificial ni uno el falla. nombre, yo, uy, quieto. Entonces, sí, eso es problemas del formulario de Google. Tengo 16 personas, o sea, me faltan más o menos 8 personitas, ¿no? Bueno, con 2 personas que creo que no están. Entonces, 6 personas todavía faltan. Yo tengo como ciertos desacuerdos con algunas. ¿Quién habló? Perdón. Humberto, profe, Humberto. Humberto. Perfecto. No, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea porque no todo está escrito. No todo está escrito. ¿Hay alguien que en este momento esté conectado y que le haga falta terminar? A las 8:50 se cierra, ¿listo? Por si a alguien le hace falta terminar para que termine ya, por favor. Listo, muy bien, perfecto. Muchas gracias. Permítanme un momento entonces. Y bueno, entonces ahora sí, comentarios, ideas, ¿cómo les fue distinguiendo las obligaciones como profesionales? Pues a mí sí me generó la duda, la de la gestante. ¿Quién está hablando? Perdón, es que ya, Mateo, ok. No tengo. Eh, Porque, ajá. no, pues porque obviamente pues es en el área de la salud, ¿cierto? Pero pues ahí sí nos dice muy bien pues que no presenta alteraciones en algunas durante la gestación. O sea que, pues lo que tú nos decías ahora, que entre más se acercaba, más se asemejaba como ¿a la qué? Bueno, como que entre más azar hay en un resultado, es probable pues que esa obligación termine siendo de medios. Y entre más compleja sea la condición médica del paciente, pues como su obligación se asemeja es a esto, pero como dice que no tiene ninguna alteración. Ok, perfecto, listo. La duda sobre, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda o diga no estoy de acuerdo, no me parece, o yo he leído otra cosa o he visto otra Profe, cosa? yo, ¿Quién? Perdón. María Camila. María Camila, muchas gracias. Pues es que realmente entonces no, pues yo no entendí y creo que varios de mis compañeros tampoco, porque pues se supone que un medicamento, no, eso está bueno. Por ejemplo, el de garantizar la administración de la dosis de sitagliptina, 50 miligramos una vez al día durante la hospitalización. Ujú. ¿Por qué tendría que ser de resultado y no de medio? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu postura? Pues es que no sé, o sea, sí,
es que nosotros lo tomamos como, no, pues a todos los pacientes no se les va a administrar ese medicamento durante la hospitalización. Entonces, ¿por qué Ok, tendría que ser como si, de resultado y no de medio? puede ser un poco con la reacción de la, o sea, perdón, puede ser un poco la reacción de la pregunta, o sea, voy a añadirle una cláusula a un paciente que requiere ese medicamento. Ah, es diferente porque ya se lo están, pues, o sea, lo tiene para él. Ujú, ok, perfecto, listo, listo, perfecto. ¿Alguien más que haya tenido alguna otra duda? Listo, perfecto. Aparte de la duda de María Giralda sobre que muchas gracias por la observación, que lo tendré en cuenta. Una vez redacta y no se da cuenta que la redacción puede llevar a confusión. Listo, la primera, atención del parto en la semana 38.5 de una gestante que ha asistido a todos sus controles y no presenta alteración alguna durante la gestación. 6 personas indicaron que era una obligación de resultado, las demás personas indicaron que era una obligación de medio. Esto viene ya incluso definido por jurisprudencia, es decir, por sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, el racional de que sea así? Se ha entendido que un parto que viene con total normalidad, es decir, que no ha presentado ningún tipo de alteración en los laboratorios, ningún tipo de proceso infeccioso, preeclampsia, diabetes gestacional o cualquiera de las complicaciones que ustedes muy bien conocen, es un parto que se espera su resultado sea totalmente normal, ¿cierto? Además, porque se ha tenido todos sus controles, no se han detectado malformaciones, no se ha detectado ninguna posición que altere el parto por vía vaginal. Entonces, ese parto se entiende como una obligación muy próxima a una obligación de resultados. Y si un parto de esta naturaleza, esto es muy importante porque la mayoría de las demandas en las cuales los hospitales pierden son demandas de tipo ginecobstétrico, porque son demandas en las cuales la gestante viene con una normalidad total o que no se le ha encontrado ninguna condición y el hecho de que se produzca el fallecimiento del neonato o de la gestante durante esa atención del parto prácticamente convierte al hospital en el primer responsable en tener que indemnizar por ese daño. Esto lleva una construcción de años, además tiene un racional epidemiológico si ustedes de pronto lo analizan con más detalle y es, de pronto ustedes lo saben o de pronto no, la tasa de mortalidad materna en Colombia es muy alta porque la atención en esta área ha tenido muchas problemáticas a lo largo de los años. Es decir, en Colombia se mueren más neonatos que en cualquier parte de los países de la OCDE. Y nosotros de pronto hemos normalizado que ocurra con cierta naturaleza, pero en realidad no es así. Y por ello, digamos, está una parte de este racional. La otra, la inserción de un catéter central de inserción periférica, aquí hay un 50-50. Realmente no hay sentencias, en este sí les puedo decir que no hay sentencias, yo no he encontrado ninguna hasta el momento que diga que sea una obligación de medio o una obligación de resultado. Hasta el momento no he visto que se presenten casos en estrados judiciales. Yo me inclino a pensar que es una obligación de medio porque tal vez para algunas personas que tengan la pericia suficiente pueda ser algo muy sencillo de realizar, pero en realidad hay una probabilidad de que el procedimiento falle, ¿listo? Y de hecho, cuando ustedes van a hacer la inserción de este tipo de elementos, debe estar de por medio el consentimiento informado para realizarlo y en el consentimiento informado debe expresarse de que existe la probabilidad de que el procedimiento falle y que el hecho de que ese procedimiento falle no implica responsabilidad del profesional que lo realiza. ¿Listo? En ese sentido sería una obligación de medios. La corrección del surco nasogeniano mediante inyección de ácido hialurónico es una obligación de resultados, la mayoría lo estuvo muy bien, perfecto. Esto es más o menos por la presunción de que al ser un procedimiento estético donde quien lo hace se obliga a que la persona se vea mejor y que lo que la otra persona considera como un defecto estético se corrija, pues hace que la obligación sea de lograr ese fin, de lograr la corrección. El registro del balance de líquidos del paciente. Alguien aquí me quiere decir, alguien que haya dicho que es obligación de medios, me querría como argumentarme un poco por qué dijo que era de medios y no de resultados. Uy, todavía los tengo, me desconecté, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna de las personas que dijo que era una obligación de medios me puede dar alguna razón por la cual lo piense? No está mal, no está necesariamente mal.
A ver. ¿Alguien que no? Alexa, que hasta el momento no la hemos escuchado. Pues es que yo pensé que era de medios, pues porque es una, eh, ¿cómo le digo? Pues es un seguimiento como al paciente, pero de obligación, pues que me vaya a dar un resultado, no, o sea, resultado exacto, no, pues no sé, por eso lo Ya, pensé yo por ese lado, ya. o sea, sí lo voy a Ajá. tener, pero no es una obligación yo decir, es que voy a tener el paciente de tal manera, porque pues es la hoja de balances es como para tomar decisiones Ok. como paciente, ¿no? Ok, perfecto, listo, muy bien. Muchísimas gracias, Alexa, porque me ayudas a distinguir algo. Las obligaciones son siempre múltiples. O sea, la obligación no es solamente el fin de la recuperación o el fin de que el paciente esté mejor, sino que son todas las acciones que yo debo hacer. O sea, si ustedes cogen una lista y enumeran todo lo que ustedes deben hacer como enfermeros y todas las cosas de las cuales están a cargo como supervisores de personas auxiliares de enfermería, todas esas son obligaciones. Entonces, registrar el balance de líquidos per se, o sea, sin tener en cuenta nada más, ya es una obligación. Y esta obligación tiene una característica especial que de ser una obligación de resultados. ¿Por qué? ¿Será que depende del azar que yo pueda escribir o computarizar, si ya ahora está todo electrónico, el balance de líquidos? No, realmente no depende del azar. O sea, el azar no me va a impedir a mí poder utilizar tanto mi intelecto como mis capacidades para poder escribirlo, porque es simplemente hacer el registro. Y esto tal vez podría mejorar la redacción de la pregunta diciendo cada vez que el paciente lo requiere. Pero bien, perfecto. Muchas gracias, Alexa. La aplicación de una ampolla de ampicilina sulbactam con fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2023. La mayoría de personas dijo que era una obligación de resultados. De estas personas que me dijo que era que aquí de por medio una obligación de resultados, ¿me podrían decir por qué lo dijeron? ¿Alguna persona? Profe, pues porque al colocarle un medicamento vencido, obviamente sabemos que le podemos provocar un daño al paciente. Muy bien. O sea, yo estoy eliminando toda la aleatoriedad del mundo cuando yo estoy aplicando un medicamento que está vencido. Cada vez que yo utilizo un producto defectuoso y yo tengo la responsabilidad de verificarlo y lo aplico o lo suministro, estando defectuoso o vencido, soy responsable automáticamente. No hay el juez no va a analizar nada más. ¿Alguien tenía otra? María Fernanda. Profe, sí, algo pequeño, es que como usted nos decía que hay obligaciones de entregar, ¿cierto? Cuando se da de resultados y Ujú. como, digamos, en la profesión de enfermería, o sea, el entregar de nosotros sería velar porque esos medicamentos sean adecuados para la aplicación, ¿cierto? Pues yo lo tomé por ahí para ponerlo en la obligación de resultado. Ok, sí, sí, también muy bien. Uy, estás mal de la voz. Ten cuidado. Sí. Pero muchas gracias. Sí, muy bien, perfecto. Aquí, digamos, lo más importante de observar era esto, ¿sí? La verificación de que un medicamento o un producto, un dispositivo médico esté funcionando correctamente y que no esté vencido, es una obligación de resultados, ¿listo? Si algo pasa porque ese producto, ese medicamento, ese dispositivo estaba vencido o defectuoso y era mi responsabilidad verificarlo, yo termino siendo el responsable, ¿listo? El seguimiento de los signos vitales durante el posoperatorio inmediato. Aquí también hubo un poquito de variabilidad. Uy, ¿quién quiere? Juanita. Hola, profe, yo tengo una pregunta. ¿Me podría Ujú. repetir, porfa, entonces, lo de los dispositivos y medicamentos es de resultados, obligación de resultados? La verificación de que, en especial los medicamentos, este ejemplo era por el medicamento porque nosotros somos responsables de la administración y en algunos casos del suministro del medicamento, ¿no? Entonces, la verificación de que el medicamento no esté vencido es una obligación de resultados. ¿Listo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si el medicamento está vencido y yo lo aplico y la persona me demanda, yo soy culpable, prácticamente yo soy culpable en forma automática. No se va a analizar si yo fui diligente, si yo lo administré bien. No, simplemente lo administraste estando vencido, ya eso es un resultado que puede o no generar un daño. ¿Es Entonces claro? también en cuanto a las dosis, también es de Eh, resultado.
la verificación de la dosis uno podría decir que es de resultado, pero entonces ahí viene lo que nos decía Mateo y lo que estábamos mirando. Entre más complejo sea la actividad que yo despliego, hay una mayor probabilidad de que sea de medios, ¿listo? Si se trata, por ejemplo, de una situación en la que hay una sobrecarga laboral grandísima, que yo tengo pacientes muy complejos, que yo estoy bajo una circunstancia en la cual no puedo controlar todo lo que hago, de pronto un fallo aritmético podría justificarse como algo de medios, ¿listo? Podría, pero inicialmente también sería de resultados. ¿Listo? Siempre depende, siempre piénselo como qué tan probable es que esto termine mal o qué tanto la probabilidad está jugando en la acción que yo estoy haciendo. ¿Listo? De esa manera la pueden distinguir un poquito mejor. De esa manera ustedes se pueden dar cuenta ya con esto que en la profesión de enfermería pasa algo que no pasa en medicina, y es que en enfermería hay algunas actividades que son muy cotidianas que son de resultados, porque la probabilidad no juega tanto, sino que son acciones que se pueden hacer con un proceso de A más B o un resultado de A más B, y que por ello no somos responsables en caso de que termine mal. ¿Listo? Es más, la reflexión de esto va más que todo hacia ese sentido. Nosotros tenemos una presunción de ley, pero ojo que esa presunción de ley se puede desvirtuar fácilmente en ciertas actividades. Antes de que Valentina, ya te doy la palabra, Valentina, pero antes de que Valentina, ojo, porque lo que estoy diciendo acá es, el profesional está obligado en resultados a no administrar un medicamento vencido, ¿cierto? Es una obligación de abstención. Yo debo abstenerme de administrar un medicamento vencido. Es diferente a que el medicamento que no esté vencido funcione. ¿Listo? O sea, la obligación de que un medicamento funcione o que un medicamento haga que el paciente se mejore ya está por fuera de las manos de enfermería, porque eso no depende del enfermero. Si él lo administró correctamente, si el medicamento no era defectuoso ni vencido, el hecho de que el medicamento ya funcione depende de la fisiología del paciente, tanto también como del que también funciona el medicamento. Valentina, ahora sí, perdón. Profe, mi pregunta era sobre la siguiente pregunta, sobre los signos vitales. No sé si de pronto ya vamos a pasar a eso. Sí, si quieres das la pregunta, tranquila, con mucho gusto. Bueno, a mí, profe, de pronto me confundió muchísimo esa pregunta, porque no sé si de pronto es que me estoy enredando un poquito, pero yo la veo de dos formas. Por ejemplo, yo diría que es de medio y de resultado incluso, porque, por ejemplo, de medio entiendo que es porque, o sea, se cumple con el deber, que sería la toma de los signos vitales, ¿cierto? Y sabemos que los signos vitales, independientemente, pues, se toman, pues, constantemente, ¿cierto? Y ya en resultado, no sé si verlo por el hecho de que el resultado es que simplemente, o sea, se están tomando, o que uno tiene que garantizar que el resultado de todos los signos vitales estén como dentro de los valores normales, ¿sí me entiendes? O sea, ese sería el resultado final. Entiendo, muy bien, el resultado, sí, listo, muy bien, el resultado se refiere, tal vez es que llamarlo obligación de resultado puede ser un poco incorrecto, así se llama por la doctrina y la teoría, pero el resultado no se refiere al desenlace del paciente, o sea, el resultado no se refiere a que el paciente termine bien o mal, o que sus signos estén bien o mal al final del turno, porque eso nosotros no lo podemos controlar, ¿cierto? Siempre que nosotros seamos diligentes, la manera como se controlan los signos está sujeta a muchas cosas. La obligación de resultados es hacerle seguimiento a esos signos. ¿Listo? O sea, verificarlos y registrarlos. Esa es la obligación de resultado, verificarlos y registrarlos. Mantenerlos bajo control, eso ya, si está escrito en un manual de funciones, por ejemplo, ustedes entran al hospital donde van a encontrar y dice que el manual de funciones de la enfermera o enfermero, el enfermero deberá mantener bajo control los signos vitales. Eso ya ustedes dicen, oiga, un momento, yo no puedo mantenerlo bajo control porque hay muchas cosas que están fuera de mi capacidad y que alterarán sus signos vitales. Eso ya es una obligación de medios, el control de los signos vitales, pero el seguimiento o el monitoreo, también como lo conocemos nosotros con la palabra monitoreo de signos vitales, esa sola obligación, que es distinta a una obligación de garantizar buenos signos vitales, esa obligación del monitoreo es obligación de resultado. ¿Sí me hago entender? O sea, son en realidad dos obligaciones distintas. La obligación de mantener buenos signos vitales puede o no existir en un manual de funciones, y la obligación que sí existe en todos de hacer monitoreo de los signos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ahora sí. Muchas gracias. Listo. Perfecto. La efectiva recuperación de una úlcera estadio 3 ubicada en zona iliosacra.
La mayoría indicó que era una obligación de medio, perfecto, porque aunque nosotros despleguemos como enfermeros las mejores habilidades, utilicemos la última tecnología en materia de apósitos, alginatos, qué sé yo, puede que al final del día la úlcera no se recupere y no sea por nuestra culpa. ¿Listo? Entonces, por eso es obligación de medio. El uso de elementos correctamente esterilizados durante la realización de procedimientos invasivos. La mayoría, muy bien, esta fue la pregunta que mejor contestaron. Es correcta. El mantener los elementos y los dispositivos en buen funcionamiento es una obligación de resultado. ¿De quién? Ya eso es otra discusión, ¿cierto? De la persona que esté a cargo de hacerlo. Si está a cargo el enfermero de realizar la esterilización de los elementos, como ocurre en muchos casos que la central de la esterilización está bajo enfermeros, bajo la responsabilidad de un enfermero, entonces esa es su obligación de resultado. Y la toma del laboratorio de glicemia prepandrial, no sé, creo que lo escribí mal, no, creo que está bien. Aquí hay una discusión, aquí veo que la mayoría escribió que era de medios. Hay una sentencia un poquito vieja ya como de hace 20 años que dijo que era una obligación de resultado, porque la toma de un laboratorio que es sencillo, que en teoría no acarrea ningún riesgo para el paciente, se entiende que tiene muy poca probabilidad y que por lo tanto no tomarlo implica responsabilidad de forma automática. Esto es como difícil que, por ejemplo, si ustedes van a un centro de atención primaria y no les toman el laboratorio de glicemia, la persona del laboratorio, puede ser una bacterióloga, puede ser un enfermero auxiliar, diga como, uy, no, es que yo hice todo lo posible por tomarle el laboratorio, pero no se lo logré tomar. Tal vez esa sea la mejor forma en que ustedes puedan entender si una obligación es de medio o resultado. Si ustedes se preguntan, ¿será que es que yo puedo decirle al paciente, es que yo hice todo lo posible y no lo logré? Decirle a un paciente, es que yo hice todo lo posible por tomarle la glicemia y no se la pude tomar, resulta muy difícil de creer considerando el estado actual de la organización de los sistemas de salud. Y en esta última, la administración de medicamento de carboplatino sin que provoque efectos vesicantes, la mayoría indicó que era de medio, correcto, porque yo no puedo controlar los efectos secundarios de un medicamento, exceptuando si yo lo administro mal, pero si yo lo administro correctamente, los efectos secundarios que se provoque están fuera de mi control, lo que hace que sea una obligación de medio. Y respecto a del de la sitagliptina, ya lo habíamos comentado con alguien, sí, me refiero a un paciente que la requiere, ¿listo? Entonces, garantizar la administración de un medicamento cuya dosis es oral, una vez al día, realmente es una obligación que tiene muy poca aleatoriedad, ¿listo? Entonces, lo cual hace que se constituya una obligación de medios. En una obligación de resultados, administrar un medicamento oral de baja complejidad en un paciente que lo requiere. Entonces, estos ejercicios están un poco destinados a que ustedes se den cuenta que nosotros como personas profesionales de enfermería tenemos la mitad y la mitad, o sea, muchas obligaciones son de medios en los cuales nosotros decimos hay azar y no podemos controlar que las cosas pasen, pero también tenemos unas actividades que son de resultados, que el hecho de simplemente dejar de hacerlas ya nos convierte en responsables. Y no podemos excusarnos en decir, es que yo hice todo lo posible por hacerla y no lo logré. Esa es como la reflexión más importante, ¿listo? De todas maneras, hay mucho debate ahí también, ¿listo? Porque también los casos judiciales sobre enfermería son difíciles a la hora de fallar. La siguiente parte que vamos a hablar, con esto ya terminamos la parte de obligaciones. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son en Colombia? Perdón, que no son las 9:10. Las 9:10. Uy, el tiempo corre muy rápido. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Está Bien, feo? profe. ¿Pesado? Bien, profe. Bien, profe. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora sobre las profesiones liberales. Bien, profe. Perfecto, gracias. Vamos a hablar sobre las profesiones liberales porque vamos a un poquito a coger esta definición para entender por qué hablamos de la responsabilidad del profesional. La profesión viene del vocablo latín que significa professio onis, que es el acto o el arte de profesar o ejercer de manera pública. María Fernanda, ¿querías comentar Profe, algo? perdón interrumpirle. Usted estaba presentando algo, es que no ven. Pues no. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, no me he dado cuenta si es que está. Ya, ahora sí lo están viendo. Sí, señor. Señor.
Listo, perfecto. Entonces, profesiones liberales. Vamos a hablar de profesiones liberales. Muy bien. Una profesión liberal es toda actividad en la cual predomina el ejercicio del intelecto, que está reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título de idoneidad o un título académico. La Constitución Política de Colombia, que es nuestro máximo instrumento normativo, de cual se deriva toda nuestra organización como nación y como Estado, indica, como uno de los derechos fundamentales, que toda persona es libre de escoger su profesión. Sin embargo, la ley podrá exigir los títulos de idoneidad necesarios. Creo que esto lo entendemos perfectamente. De aquí les dejo una frasecita que es muy importante que siempre la recuerden. En el ejercicio de mi profesión, lo que predomina es el intelecto. Lo que hace que una actividad sea una profesión no es la cantidad de cosas que hacemos, o no es la complejidad de las cosas que hacemos, sino el predominio del intelecto. Vamos a ver aquí unos ejemplos. A ver, podemos jugar un poco con adivinanza de varias profesiones liberales. Artículo segundo, la ley 35 de 1989. El profesional, a ver si ustedes me dicen qué profesional es, dispensará los beneficios de su profesión a las personas que los necesiten, sin más limitaciones que las expresamente señaladas en la ley, y rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral y cuando existan condiciones que interfieran en su libre y correcto ejercicio. ¿Alguien alguna vez ha visto esta ley, ley 35 de 1989? Creo que alguien tiene prendido un micrófono. Estoy escuchando como un sonidito. Salomé, gracias. La ley 35 de 1989 es el código deontológico de odontología, o la ley de odontología, para hacerlo más sencillo. Es una ley ya de bastantes años. El artículo tercero, esta es otra ley, ley 23 de 1981. Dispensará los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite sin más limitaciones que las expresamente señaladas en esta ley. ¿Alguien se aventura a decir qué profesión es esa? ¿O esa ley? ¿Alguna vez han visto la ley 23 de 1981? La ley 23 de 1981 es la ley de medicina. ¿Listo? Yo sé que de pronto no la vemos normalmente en clases, pero es importante que ustedes la vean porque la regulación de la ley de medicina fue la primera bajo nuestro régimen constitucional actual y de ahí se derivaron otros elementos para otras profesiones que al día de hoy siguen vigentes. Por ejemplo, manejo de la historia clínica, principios bioéticos se derivan todavía de esta ley. Entonces no es una ley que sea exclusivamente para médicos, también tiene cosas que a nosotros nos afectan. Artículo 5 de la ley 1090 de 2006. Esta ley es la ley que regula la profesión de psicología. Entonces, como ustedes pueden ver que aquí con estos sencillos ejemplos, las profesiones de la salud tienen una reglamentación bastante organizada, digamos, al comparado con otras. Y aquí tenemos otro ejemplo de otra. Esta dice que es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus necesidades y sus derechos, y así como el ambiente físico y social que influye en su salud y en el bienestar. Este es el artículo 3 de cierta profesión. El ejercicio de la profesión tiene como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, la rehabilitación y la recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. ¿Qué profesión es esa? ¿Alguien se quiere aventurar a decirme? ¿Enfermería? No. Enfermería. Esta es la definición de enfermería. ¿Dónde está? ¿En qué ley está? Profe, no sé si me equivoco, de pronto la 266. Muy bien, está perfectamente. La ley 266 de 1996 contiene esta definición. A veces nosotros somos muy ágiles y la miramos o la asumimos, pero esta definición es muy bonita y es muy integral, porque fíjense que está diciendo que el propósito, el ejercicio de la profesión tiene como propósito promover la salud, eso a veces lo entendemos bien, prevenir la enfermedad, puede que lo entendamos bien, intervenir en el tratamiento, la rehabilitación y la recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar,
ahora muchas veces se le dice confort, bienestar realmente, y contribuir a una vida digna de la persona. O sea, miren la definición que tiene la profesión, que enmarca un rango de actividades o de logros o de fines bastante amplios. El artículo 4 de esta misma ley, la ley 266, nos dice que el profesional ejerce la práctica dentro de una dinámica interdisciplinaria y lo hace con sus conocimientos y habilidades, los cuales deben ser actualizados constantemente mediante la experiencia, la investigación y la educación continua. La enfermería ejerce sus funciones en los ámbitos donde la persona vive, trabaja, estudia, se recrea y se desarrolla, y en las instituciones que atienden la salud. Entonces, miren que la definición de nuestra profesión es muy amplia, y de pronto incluso si ustedes lo comparan con las otras normas que vimos en la anterior diapositiva, tiene unas definiciones muy integrales de lo que es el entendimiento del bienestar y la salud humana. Eso implica que nosotros tenemos un rango de actividades muy chévere, muy importante, pero también que nuestras obligaciones son bastante complejas. Dicho esto sobre la definición de las profesiones, que era algo muy corto, hablemos entonces respecto de la delegación. Para eso voy a hacer una pregunta muy sencilla. Vamos a ver cómo ustedes la consideran, y ¿es posible que yo, o está dado, está permitido que yo como profesional de enfermería realice delegación de mis actos? ¿Alguien que quiera decirme, que quiera participar libremente? Adelante, Mateo. Uy, espera, entonces, un momento. Pues, Perdón, Mateo. Franklin, que Franklin no lo he escuchado, y luego Mateo, ¿listo? O sea, profe, la pregunta que usted dice es que si uno le puede delegar funciones a cualquier, digamos, auxiliar o algo así por el estilo, ¿o qué? Más de poder, o sea, de poder de capacidad, es de si está permitido que yo lo haga. Pero sí, esa es la pregunta. No, pues la verdad yo creo que sí. O sea, es que hay procedimientos que son netamente para, o sea, que lo puede hacer tanto el jefe de enfermería como el mismo auxiliar, pero hay otros, ¿cómo me explico? Otras acciones, otros procedimientos que son netamente de enfermería, como por ejemplo la toma de gasimetría arterial. Muchas veces delegamos al auxiliar para que lo tome, pero pues eso no es lo correcto. Entonces, pues o sea, Listo. Momento, saber. Franklin. ¿Y si yo te pregunto, dime la fuente de donde tú puedes adquirir el criterio, o cuál es el criterio que tú puedes usar para decir qué delegas y qué no? No, pues yo creo que todo va en base pues al código deontológico, porque pues ahí está basado todo lo que tiene que ver pues con la enfermería. Ok, perfecto, Franklin, muchísimas gracias. Importante lo que has dicho, muchísimas gracias. Humberto, aunque había otras personas que habían levantado la mano antes, pero no sé si Humberto quiere decirlo. Profe Mateo no iba a hablar primero. Mateo, perdón, si Mateo había levantado la mano. pues, o sea, de poder delegar, digámoslo así, sí podemos, pero si nos vamos bien a entrar como en la parte legal, así nosotros deleguemos, nosotros somos los encargados de responder, digámoslo así, si en esa delegación hubo algún fallo o pues que se haya ocurrido algún evento adverso y demás, somos nosotros los que entramos como tal a responder, así no hayamos sido como los que hayamos hecho pues la actividad que produjo, digamos, cierto daño. Ok, perfecto, Mateo. Bueno, entonces Franklin nos dice, sí, yo puedo delegar porque el código deontológico me dice que lo haga, y porque hay cosas que no son de enfermería. Y Mateo me dice, sí, pero yo soy responsable si algo malo ocurre. ¿Cuál era la otra persona que iba a hablar, que tenía el turno en la mano? Perdón. Ahora sí yo, Humberto. Humberto, gracias. Pues, profe, como lo han dicho mis compañeros, uno sí puede delegar, yo como jefe le puedo delegar a mi auxiliar a cierta función, pero entonces ahí entra lo que dice Franklin también, ahí entra como que, bueno, ¿qué puede hacer el auxiliar? ¿Hasta qué punto puede hacer el auxiliar? Y lo que debería hacer yo como jefe. En Colombia y en muchas instituciones se ve que, por ejemplo, pues aquí en Manizales tengo entendido, el auxiliar es el que administra medicamento, ese no es el deber ser, porque en muchas otras instituciones es el jefe, porque se supone que el jefe es el que tiene las capacidades, pues el jefe fue el que estudió como 4 años para tener la capacidad de administrar un medicamento, saber qué le puede hacer el medicamento al paciente, qué evento adverso y cómo prevenir pues que pasen este tipo de situaciones. Ahora, hablo del deber ser, ¿por qué?
uno como jefe delega esas funciones. Pero entonces ahí voy, lo que dice Franklin o Mateo, bueno, no sé, el tema de la gasimetría arterial. No es mi deber ser delegarle ese tipo de cosas a mi auxiliar. Obviamente el auxiliar también tiene la capacidad pues de hacer o no hacer ciertas funciones, como el paso de sonda vesical o sonda nasogástrica. Pero no Ok. es el deber ser como jefe que mis auxiliares hagan ese tipo de cosas. O sea, delegar eso no. Y a nivel legal, si yo me mando a mi auxiliar a hacer cierta función que es netamente de enfermería, pues del jefe, y pasa algo, pues como dice mi compañero Mateo, uno siempre es el que responde. Una pregunta, Humberto, así para que me le hagas con una frase y no más. ¿Dónde está detallado el límite entre lo que puede y no puede hacer el auxiliar? Uy, ahí sí me... No mentiras. Listo, listo, Eh, perfecto, listo. Dejémosla ahí para que podamos avanzar. Creo que Valentina quería decir algo. Bueno, profe, por ejemplo, yo pienso que, bueno, si no estoy mal, creo que eso es el código deontológico del artículo 7 o 8. Ajá. Por ejemplo, yo diría que, por ejemplo, el profesional de enfermería sí puede delegar funciones siempre y cuando el mismo profesional pueda estar como supervisando las actividades delegadas y que, por ejemplo, el juicio que el mismo profesional dé no vaya a poner en riesgo ni la integridad física ni la mental de la persona pues que está en nuestro cuidado. Pues yo lo vería así, y ya como dependiendo de muchas circunstancias puede ser como el modo, y para mí lo más importante es que, como lo dije al principio, que se pueda ejercer la supervisión de las actividades que se deleguen. Ok, Valentina, muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Muy, muy importante, ya lo vamos a ver. Misma pregunta, Valentina. Dime en una frase, ¿dónde encuentro yo una delimitación específica de lo que puede y no puede hacer el auxiliar en función de delegación? No, profe, no sé. O sea, no sé, yo lo pienso, es como pero no sé ni siquiera cómo describirlo, pero sé que considero que ese es al punto en que no le vaya a hacer el daño al paciente, pero no sé exactamente. Ok, ok, listo, perfecto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahorita le va a hacer una pregunta a Mateo ay, ¿quién fue la otra persona que levantó la mano? Perdón, no la alcancé a ver. Yo, profe. A María, aunque está cansada de la voz, igual está hablando bastante, muchas gracias. Pero espérenme un momento. Entonces, muchas gracias por las participaciones que ustedes han dado. Me agrada escuchar las participaciones que ustedes han hecho porque han presentado argumentos y lo han hecho muy bien. No sé si de pronto ya habían visto el tema antes o han tenido la oportunidad de reflexionar sobre esto antes, pero perfecto, está muy bien. Lo que vamos a hablar a continuación, voy a hacer un aviso legal también, o un aviso de cuidado, precaución. Esto es un tema gris, o sea, esto es un tema que en términos estrictamente jurídicos o legales no está plenamente delimitado. O sea, el tema de la delegación y hasta dónde sí y hasta dónde no, no está plenamente delimitado en términos jurídicos y legales. Les cuento, de hecho, una incidencia y es que es difícil encontrar, no he encontrado hasta el momento fallos judiciales en altas cortes donde se analice si la delegación de enfermería a un auxiliar ha sido correcta o incorrecta. O sea, tan difícil es tocar ese tema que ni siquiera los jueces lo han tratado. Entonces, es un tema muy espinoso. Sin embargo, Valentina Bayer nos dijo algo muy, muy cierto, y es que el primer criterio para delegación, y tal vez el único criterio, y no tenemos absolutamente nada más, es el que se encuentra en el artículo 8 de la ley 911 de 2004. Y es que el profesional de enfermería puede delegar, ¿listo? Puede, no debe, tampoco no puede, simplemente puede delegar realizando una suma de 3 cosas que les traigo en esta gráfica. Si quieren tomarle un pantallazo, si ya se la saben, de pronto algunas personas ya se la saben de memoria, perfecto. Ojalá estos no lo supiéramos todos de memoria para el resto de nuestras vidas porque nos da criterios. Aunque parezca un artículo muy difícil, muy difuso, en realidad nos da criterios. Y es que si suma 3 cosas, que es primero un análisis del tiempo, del modo y del lugar. El tiempo y el modo del lugar se les conoce también como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si yo analizo las circunstancias de tiempo, modo y lugar de donde yo estoy trabajando, si además hay una presencia de riesgo mínimo,
riesgo mínimo, mire que ese es también un criterio muy importante. Y tercero, si yo tengo la posibilidad de hacer supervisión, entonces yo puedo delegar. ¿Listo? Es lo que nos indica el artículo 8 de la ley 911 de 2004. Acuerden siempre de estas tres cosas para el resto, ojalá, de sus carreras como profesionales. Tengo que analizar las circunstancias. Si el tiempo, el modo y el lugar lo amerita, si existe un riesgo mínimo para la salud de la persona, paciente o usuario, y si yo tengo la posibilidad de hacer supervisión de lo que el auxiliar, la persona auxiliar, está realizando. Bajo esos tres criterios, por supuesto que se puede. Hay un parágrafo muy importante, porque esto también ha sido materia de discusión y creo que es algo que genera bastantes conflictos a la hora de la práctica profesional, y es lo siguiente: el profesional de enfermería tiene el derecho y la responsabilidad. Si estamos diciendo la responsabilidad, estamos diciendo que esto es una obligación de definir y aplicar los criterios para seleccionar, supervisar y evaluar al personal, tanto profesional como auxiliar de enfermería dentro de su equipo de trabajo, para asegurar que éste responda a los requerimientos y complejidad del cuidado de enfermería. Ojo, no está diciendo que el profesional de enfermería tiene que ser el jefe del auxiliar, porque eso últimamente ha generado cierto choque, sobre todo cuando hay ciertas personas que tienen contratos de lo que se llama en la jerga tradicional contratos de planta, y el enfermero que entra nuevo es un enfermero contratista, entonces dices que usted no puede ser mi jefe. No estamos hablando de ser jefe, estamos hablando de que por ley nosotros estamos obligados, es una obligación que viene por ley, a seleccionar, supervisar y a evaluar que mi equipo responda a los requerimientos que se requieren, a los requerimientos que tiene el servicio donde yo estoy trabajando. Estos elementos son supremamente importantes. Sin embargo, yo por eso les estaba haciendo la pregunta, porque quería ver a ver qué me podían decir. No son 100% verificables en la realidad, ¿cierto? Son muy difusos porque responden a un análisis subjetivo, a un análisis que yo haga como persona en el momento, y la evaluación del riesgo, de la posibilidad de supervisión, puede volverse muy subjetiva y estar muy sujeta a ciertas discusiones. A la pregunta de si existe o no un lugar donde esté detallado lo que puede hacer y no puede hacer el auxiliar de enfermería, la respuesta es no. No existe, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sabemos. Tal vez uno de los ejercicios más importantes, si ustedes a futuro quieren hacer formación posgradual o si piensan hacer algún trabajo de investigación, es empezar a analizar ya de manera sistemática, no con el día a día o con la opinión de todo el mundo, sino ya de manera sistemática, a partir de historias, a partir de casos concretos, cuáles son esas barreras, esos límites de la delegación que ya se han demostrado que no se pueden realizar. ¿Listo? Una persona que hoy nos dijo, es que en cierta parte de Colombia está bien visto que se delegue la administración de medicamentos o de ciertos medicamentos al auxiliar, pero en otras partes del país eso no se hace. Entonces, mírese que él está diciendo aquí, es que en ciertos lugares, en ciertos tiempos y con ciertos modos, la delegación de la administración de un medicamento se hace. Otra persona me dijo, acaba de decir, es que cierto procedimiento, casimetría arterial, es demasiado peligroso y si el auxiliar no tiene la experiencia o la formación para hacerlo, pues el riesgo es muy alto. Es un criterio también perfecto para decir no lo haga. Y otra persona, Valentina, nos dijo el último, que es también plenamente cierto, pero que desafortunadamente creo que en la práctica se vuelve muy difícil de cumplir, y es, si yo puedo supervisarlo, entonces que lo haga. Quizás este último criterio es el que nos causa más problema, porque cuando yo tengo 30 o 40 pacientes, ustedes saben que la realidad laboral es muy pesada a veces, o 20 pacientes, no sé ahorita más o menos cuántos ratios se está manejando, pero sigue siendo muy alto, creo. Pues poder supervisar lo que hace la persona a la cual yo le delego va a ser muy difícil. No sé si Mateo Osorio o María Hernández quieran decir algo después de haber visto esta diapositiva, agregar algo. Profe, no, de pronto que hay algo muy importante, es que no sé si se dirá así, pero digamos cada profesional, sea auxiliar, enfermero o médico, cuenta con un tipo de póliza, ¿cierto? Algo así, no sé si se llama.
pero entonces, digamos, esas pólizas cubren ciertos tipos de procedimientos. Es por eso importante que uno no delegue unas funciones las cuales no van a entrar como en ese, como en ese grupo de cosas que está autorizado a hacer. Ok, sí, esos son eventos asegurados. Muy bien. Mira, María acaba de darnos un tip muy importante. Lo difícil es que a uno le den la información de la póliza, ¿no? Pero si ustedes tienen la posibilidad de ver la información de las pólizas que se están manejando para auxiliares y para enfermeros, y dentro de esas pólizas dice esto y esto y esto y esto no está cubierto, a ustedes les da un criterio. Pero mire que no es un criterio que responda a la ley, sino que es un criterio que responde a un análisis económico de bolsillo, porque en caso de que me demanden si ese evento no está cubierto, significa que la póliza no me va a pagar a mí el abogado para que me defienda. No significa que yo vaya a terminar pagando una demanda, ¿cierto? No significa necesariamente, pero es un criterio que nos puede ayudar. Sin embargo, entiendan que esas pólizas no están hechas por enfermeros, ¿no? Esas pólizas están hechas por grupos de aseguramiento que están participando personas del área de la economía, de finanzas, que hacen estudios más de contabilidad y se dan cuenta por dónde es que se le saca más plata a la gente y de esa manera construyen estas pólizas de aseguramiento de riesgos. Pero es un buen tip. Muchísimas gracias. Y de hecho me acabas de dar una idea porque el tema de pólizas no lo traje para la presentación de hoy, pero muchísimas gracias porque sí es un tema para revisar. Listo. Aquí hay otros ítems muy importantes. Esto con relación a lo que dijo, creo que fue Mateo Osa. Y se dice entonces que si yo delego, puede que yo lo pueda hacer. La ley, acabamos de ver que la ley me dice que sí, pero que si yo delego, yo respondo por lo que el auxiliar haga, ¿cierto? O yo sigo siendo responsable por lo que ocurra. Eso no es cierto o no es tan cierto, ¿cierto? Para que lo miremos ahí, el matiz de grises que hay. Esto ha sido algo que ha dicho el Consejo de Estado, esto sí está en una sentencia, que es la que está aquí abajo. Respecto a la delegación en general, no es la delegación de enfermería, sino la delegación como una figura del derecho general, ¿listo? Porque la delegación es una figura que existe en el derecho, no es exclusiva de enfermería, sino que se usa en la función pública, en el gobierno, en las corporaciones. Entonces, ¿qué nos dice sobre la delegación en general? La delegación exime de responsabilidad al delegante, el delegante es la persona que entrega, y esa responsabilidad corresponde exclusivamente al delegatario, la persona que recibe. Ahí le pongo un asterisquito porque ahorita vamos a ver cuál es la excepción. La finalidad de la delegación. La delegación es un mecanismo que permite diseñar estrategias flexibles para cumplir funciones propias del empleo en áreas del cumplimiento de la función. Improcedencia de la delegación. Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea porque hay restricciones presas sobre la materia, es decir, hay un artículo en una norma, en una resolución, en una ley, en un decreto, en un manual, que nos dice esto no se puede delegar, o porque la naturaleza de la función no lo permite. ¿Listo? La naturaleza quiere decir la complejidad de la función no lo permite. La delegación de funciones se convierte en una herramienta válida para cumplir los objetivos de manera organizada. Entonces, de pronto, si alguno de ustedes hoy venía por circunstancias de la vida pensando que la delegación está mal, yo no debo, etcétera, que a veces pasa que por algunos elementos de la formación se piensa eso, realmente no, es una forma válida de lograr los objetivos, ¿listo? Está muy satanizado a veces el tema en el medio de sanitario, pero la realidad es que tenemos que acudir a la delegación para poder cuidar de las personas. Permite optimizar la utilización del recurso humano. Y en todo caso, la delegación no deriva en una ausencia total de responsabilidad del encargado. La persona que entrega la delegación, ¿cierto? El delegante, o sea, digamos en este caso el enfermero, que entrega al delegatario, el auxiliar de enfermería, una actividad, no responde de manera directa por las acciones u omisiones que el auxiliar haga. Sin embargo, sí responde respecto de unos deberes muy importantes que son los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento. Lo vamos a mirar en un caso que puede ser muy complejo, pero que ha pasado. Una vez pasó hace unos cuantos años. Y es que de pronto puede ser que entre enfermero y auxiliar exista cierto conflicto de tipo social o emocional. Y el enfermero decide delegarle al auxiliar la administración de un medicamento inotrópico que puede causar una muerte instantánea si se administra mal al auxiliar. Decide decir, bueno, usted sabe, conoce, tenemos una situación de conflicto emocional, usted no me agrada mucho, pero le voy a delegar esto porque las circunstancias de tiempo, modo, lugar, su formación y la posibilidad de que yo lo supervise están dadas. Se lo entrega.
Y el auxiliar, bajo un acto de mala fe, decide administrar mal el medicamento, cometiendo una acción dolosa, una acción que es delictiva de hecho, y el paciente fallece. Nosotros no podemos llegar a pensar que entonces el enfermero que delegó en esa circunstancia en la cual el auxiliar de manera dolosa produjo un daño sobre una persona es responsable al mismo nivel que el auxiliar. El enfermero delega en cuanto a supervisión. ¿Listo? En cuanto el enfermero pueda demostrar eventualmente que él cumplió con su deber de supervisión, que él cumplió con su deber de analizar que no existían riesgos y que analizó que las circunstancias de modo, tiempo y lugar le permitían hacer esa delegación sin problemas, él no será responsable por los eventos que sean secundarios a ese acto delegatario. ¿Es claro? Bueno, de pronto no es del todo claro, pero ¿entienden más o menos el mensaje? ¿O de pronto ya alguien les había contado esta historia, ya lo han visto con otra persona? ¿O los perdí? No, profe. No, no, señor, no lo habíamos visto. Señor. Ok, se quedaron mudos, no sé qué pasó. No, esta no. Esto deviene en el mensaje que Valentina ya no le había dado, pero de pronto si a algunas personas les puede ser útil este mantra o esta frasecita para la vida diaria. Delegación sí, pero con supervisión. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí muy, muy presente de aquí en adelante. Vuelvo y lo repito, el tema, para finalizar este tema ya de la delegación, porque vamos a pasar al tema de la historia clínica, en cuanto a delegación, no todo está dicho, de hecho la mayoría de las cosas no están dichas, mucho de lo que nosotros sabemos es solo lo que la ley 911 se puso en ese artículo 8, pero no tenemos análisis profundos, no hay, digamos, trabajos profundos. Entonces, si ustedes a futuro quieren hacer investigación sobre este tema, el tema de las repercusiones ético-legales de la delegación de actividades de enfermería en Colombia, e inclusive si ustedes quieren expandir su horizonte, es decir, miremos el tema de la delegación entre profesionales, porque está permitido hasta cierto punto la delegación entre profesionales, eso no está tampoco prohibido del todo, pero los análisis juiciosos, sistemáticos, académicos no se han hecho con suficiencia para mirar hasta dónde sí y hasta dónde no, y hasta qué punto esa delegación ya se torna en ilegal. Entonces, piénselo, les hago esa invitación. Valentina. Profe, qué pena, tengo una duda antes de terminar el tema. De pronto se me vino algo a la mente de acuerdo a lo de la supervisión. De pronto la supervisión se hace comúnmente o se debería hacer, a ver cómo le explico, una supervisión en tiempo real, o sea, por decirlo así, o hay tipos de supervisiones, pues incluso he escuchado que le hacen como, que lo hace como antes, como si fuera un tipo de inducción. No sé si me hago entender. Sí, claro, la supervisión, lo que pasa es que tenemos una dificultad, digamos, quien debería decirnos cuál es la supervisión adecuada en enfermería son nuestros cuerpos colegiados técnicos. El Colegio de Enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, los tribunales incluso de ética, nos pueden decir cuáles son las formas de supervisión adecuadas. Si el colegio, si por ejemplo la OCE saca el día de mañana, se sientan un grupo de expertos, 6 profesoras de enfermería con doctorado de todas las regiones del país y sacan una guía de práctica que diga guía de práctica clínica sobre la delegación de actividades de enfermería, y en esa guía bajo evidencia científica dicen la mejor forma de supervisión es forma número 1, supervisión directa y simultánea. Forma número 2, supervisión asincrónica. Forma número 3, supervisión documentada, por poner un ejemplo. Entonces nosotros podríamos en este momento decir, esas son formas de supervisión adecuadas. En este momento eso no existe. No existe en Colombia. Yo no lo he visto de pronto. O de pronto ustedes lo han visto ya en algún documento. Si lo han visto en algún documento técnico, por favor me lo envían y nos los comparten entre todos porque sería muy, muy valioso. Esos documentos técnicos que deben expedir nuestros cuerpos colegiados o que podrían expedir nuestros cuerpos colegiados, no los tenemos por diversas razones y nos dificultan decir sí y no. ¿Yo qué te puedo decir? Ante un estado, por ejemplo, digamos, volvamos al evento anterior.
yo delego la administración de un medicamento inotrópico, el auxiliar lo administra, la persona termina falleciendo. Cuando el juez me llame a mí, si yo tengo por los medios de prueba son la historia clínica, el testimonio, el dictamen pericial, los registros fonográficos o videográficos. Si tengo pruebas que me dicen yo hice supervisión, en este momento no sabemos exactamente en detalle cuál tipo de supervisión, pero si tengo las pruebas que me dicen yo hice supervisión, yo me puedo acoger bajo nuestra ley, la ley 911 de 2004, es decir, yo hice la supervisión de acuerdo con mi experiencia clínica, con mi formación y con esta información publicada por cuerpos técnicos. Este es un procedimiento de bajo riesgo. Y las circunstancias de tiempo, yo tenía demasiados pacientes, había un paciente con paro, yo qué sé, las circunstancias de tiempo, modo y lugar ameritaban que yo delegara para que esa persona no sufriera un riesgo en salud, pues yo lo hice. Sin embargo, hubo un desenlace fatal, pero ese desenlace no es mi culpa como enfermero porque yo cumplí con lo que la ley me exigía. Entonces, es un ejercicio de construir adecuadamente la delegación. Un tip, yo no sé hasta cuándo, hasta que yo llevo ya cierto tiempo sin ejercer como enfermero en la práctica y no he ejercido directamente en servicios de medicina interna, pero un tip muy importante es que ustedes cojan lo que dice el artículo número 8 y lo pongan dentro de sus anotaciones. Si ustedes están en un servicio que es demasiado volátil, donde ustedes por la presión, por la cantidad de pacientes, por la complejidad, tienen que delegar cosas que son muy riesgosas, hagan la anotación, que ustedes analizando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la sobrecarga laboral y la posibilidad que tienen de hacer supervisión a través de la historia clínica o a través de, como lo acaba de decir Valentina, a través de una inducción previa del profesional, hice delegación de actividades, ustedes lo pueden dejar en la anotación. ¿Listo? Haciendo claridad de que lo delegaron, haciendo uso de esta capacidad que está por ley. ¿Listo? Eso es mucho mejor, ya vamos a ver ahorita, eso es mucho mejor que quedarse callado y decir que nunca lo hicieron. Sobre todo, no tanto en servicios que son de baja complejidad, porque de pronto en servicios de baja complejidad el riesgo de que ocurra algo es muy mínimo, pero en servicios de alta complejidad, donde ustedes tienen una carga laboral muy alta, donde los procedimientos son muy complejos, donde ustedes no les alcanza el tiempo y no pueden hacerlo, no porque ustedes no quieran, sino porque las circunstancias, tiempo, modo y lugar, no se los permiten, es mejor respaldarse dejando la anotación en la historia. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver ahorita con el tema de la Lex Artis, no me quiero adelantar. Valentina Valencia. Profe, me queda entonces una duda. Digamos, uno realiza entonces esa nota aclaratoria, uno ahí podría entonces librarse de responsabilidad. Sí, o sea, la respuesta es sí, sí, pero teniendo muy en cuenta lo que acabamos de decir. Si las circunstancias de tiempo y modo lugar, el examen del riesgo y la posibilidad de supervisión están presentes. ¿Listo? Entonces, esa nota puede ser importante. Porque si digamos, no se hace yo no estoy diciendo que lo hagan siempre, ¿no? No estoy diciendo que lo hagan siempre porque ya sería una cosa excesiva. O sea, si un enfermero pone en sus notas de enfermería todos los días, que todos los días está delegando todo, está diciendo es otra cosa, está diciendo que no está haciendo nada. Pero en ciertas circunstancias que lo ameritan, si se deja esa nota y eventualmente te llaman a un juzgado, la historia clínica es tu elemento de prueba. Si la historia clínica dice, yo delegué y por ley yo podía hacerlo porque analicé que era lo correcto, y entonces lo hice con mi criterio profesional, yo me estoy protegiendo, porque entonces aplica esta norma y entonces quien responde es el auxiliar, porque viene dado por la norma. Si yo no hago la anotación y no está nada en la historia clínica dicho y el procedimiento salió mal, quien responde soy yo. ¿Por qué? No porque haya delegado, sino porque la historia clínica no dice quién lo hizo. Y si la historia clínica no dice quién lo hizo, se asume que lo hizo el profesional que estaba a cargo, que era el enfermero. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo anterior, delegó la administración de un medicamento porque podía hacerlo, porque había riesgo mínimo, porque podía supervisarlo. El medicamento terminó en el fallecimiento del paciente. El enfermero no hizo ninguna anotación en la historia de que lo había delegado. Resulta que el paciente falleció porque el medicamento que se administró estaba vencido. Cuando lo llaman al juzgado y va a dar su testimonio y cuenta las cosas, lo primero que le va a decir el juez es que, mire, en la historia clínica no dice que alguien distinto a usted lo haya hecho, ahí dice todo lo contrario, que se administró el medicamento, o sea que se asume que fue usted. Contrario, sensu, si
la persona dejó la anotación en la historia clínica que de acuerdo al análisis de la ley y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar hizo la delegación de un procedimiento de bajo riesgo y termina pasando algo malo, pero está anotado en la historia, quien responde es la persona que tenía la delegación a cargo, no el delegante. ¿Sí respondo a la pregunta un poco? Sé que es complejo porque, lo que les digo, el tema es muy complejo porque no se ha analizado todavía a fondo y nos hace falta tener más respaldo técnico, o sea, de las organizaciones gremiales que nos den más lineamientos, pero hasta ahí es, digamos, hasta donde les puedo contar, es posible defenderse en caso de que la delegación salga mal. Si yo anoté que haciendo el análisis juicioso, eso se podía, cierta actividad se podía delegar con estos elementos de la ley, los que están en el artículo, no en la diapositiva, sino realmente en el artículo de nuestra ley 911. Y nos quedan 10, ¿qué horas son en Colombia? Son las 9:47. 9:47 el tiempo. Sí, yo sabía que el tiempo iba a correr muy rápido. Vamos a dejar hasta ahí el tema de delegación, ojalá podamos discutirlo después porque es muy interesante. Vamos a pasar ahora al tema de la historia clínica. Rápidamente alguien que me diga, ¿dónde encuentro yo la principal regulación de la historia clínica? Profe, ¿no sería la resolución 866? No, esa es una de las resoluciones, pero la principal resolución de la historia clínica es la resolución 1995 de 1999. Esa sigue estando vigente porque es la que nos da los elementos de definición, que es muy importante, pero muchas gracias por participar y no dejar el silencio en la sala. La historia clínica, ¿qué es? Es un documento privado, obligatorio, sometido a reserva. Esta parte es muy importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces me pasó que saliendo de un hospital, montándome a mi medio de transporte público, donde también habían otras personas del hospital que iban a sus sitios de casa, termina uno escuchando las historias clínicas a través de los buses. Por favor, la historia clínica por norma es un documento sometido a reserva. Yo no puedo estar comentando lo que ocurre en ella en lugares públicos ni en ningún otro lugar, solamente para mi uso como profesional dentro de la institución. Bajo las excepciones de ley, investigación, investigaciones judiciales, ese tipo de situaciones, pues obviamente sí levantan la reserva. Contiene un registro cronológico, la parte de cronológico es muy importante en un orden secuencial de tiempo de las condiciones de salud, de los actos médicos y profesionales y de los demás procedimientos que hayan sido ejecutados por el equipo de salud que interviene. Las características básicas, estas son muy importantes. Clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones. ¿Qué es una intercalación? Alguien que me dé un ejemplo de intercalación o que cree que es una intercalación. Que no se puede saltar, como así sean datos mínimos de la historia. Sí, pero una intercalación, mire, aquí con la presentación se les digo, una intercalación es esto. Y pasa muchísimo en los hospitales con las historias electrónicas, que yo estoy escribiendo algo y meto un texto diferente y luego sigo con el texto que tenía anterior. Eso es una intercalación. Esa intercalación vicia, llena de vicio la historia clínica. Mucho cuidado porque a veces pasa con el copy-paste que ocurren intercalaciones en las historias. Sin dejar espacios en blanco. Importante, a veces no nos lo dicen en el pregrado y lo descubrimos a las malas. Si hay un espacio en blanco en la historia, hay que llenarlo. Si yo lleno a mano algún formato, ese formato va a ir a la historia y tiene un espacio en blanco, cruzo una rayita para que se sepa que hasta ahí llegó la atención. Y esto es, yo creo que es lo que más se incumple por parte de todo el mundo, es sin utilizar siglas. La resolución 1995 dice que la historia clínica no se deben utilizar siglas. Nosotros lo morigeramos, ¿no? Decimos, bueno, pero es que hay siglas que son universales, HTA, TA, FC, FR, de pronto sí, pero hay otras que no. La primera que les digo que no y que ocurre mucho, sobre todo cuando se llenan formatos a manos, ACTF. Para los medicamentos no utilicemos siglas, ¿listo? Hay otras que ya están demasiado aceptadas, que tienen que ver con la toma de signos vitales, que ya digamos es como imposible decirle, bueno, escriba hipertensión arterial todas las veces, aunque deberíamos, pero no. Si vamos a utilizar una sigla porque ya el tiempo no nos da, en la primera vez que utilicemos la palabra completa, entre paréntesis pongamos la sigla y de ahí en adelante sí utilicemos la sigla.
pero de lo contrario, la amable recomendación es no hacerlo. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia? Esto es sacado de una sentencia donde se condena a un hospital respecto de la historia clínica. La historia clínica es de una importancia excepcional. Primero, porque es lo que permite hacer un seguimiento de la persona, el paciente o el usuario. Y segundo, porque ya en materia judicial es el elemento que me permite hacer reconstrucción de los hechos que van a ser probados dentro de la responsabilidad médica. Es decir, la historia clínica es como esa máquina del tiempo que el juez va a utilizar para poder echar de para atrás y saber qué ocurrió. ¿Listo? Como ya le habíamos dicho, tiene una forma de diligenciamiento que es el seguimiento secuencial y cronológico de la evolución del paciente. Tiene un recuento plasmado y debe dar una cabal comprensión de las condiciones de salud, los actos médicos y todas las particularidades que permitan definir cómo se prestó el servicio. Cuando haya una omisión de la historia clínica, sea parcial o total, o cuando hay una presencia de un vicio es lo que les acabo de decir, una tachadura, una enmendadura, una intercalación, un espacio en blanco, una sigla que no se entiende, no se comprende, o letras que son incomprendibles, ilegibles, o que resultan en frases incompletas, el juez puede, y está autorizado ya por el análisis que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, deducir un indicio grave en contra de la entidad o el profesional demandado. Entonces, ténganlo en cuenta ahí. De pronto ustedes ya lo sabían, de pronto no. Hoy se los traigo como información. Las omisiones dentro de la historia clínica o la presencia de elementos que la vicien, tachaduras, enmendaduras, espacios en blanco, cosas ilegibles, permiten que el juez deduzca que hay un indicio grave en contra de la entidad y que por ende pueda decidir que existe responsabilidad y que emita un fallo en contra de la institución o en contra del enfermero o el médico, el fisioterapeuta, etc. Cuando hablamos de la palabra indicio, quiere decir que es una reconstrucción probatoria hipotética que hace el juez y que por tanto puede ser desvirtuada, ¿cierto? Por otros medios de prueba. Hay otros medios de prueba. La historia clínica es muy importante porque es lo que nosotros usamos día a día, pero hay otros medios de prueba como puede ser el testimonio. Si yo tengo un compañero que verificó lo que yo estaba haciendo, si yo tengo mi equipo de auxiliares que vieron lo que yo estaba haciendo, ellos pueden dar su testimonio y de esa manera yo podría eventualmente corregir las omisiones que yo haga en la historia clínica. Pero si la historia clínica está tan mal diligenciada que no es posible con otros medios de prueba completar la información de lo que ocurrió en un evento en salud, el juez va a utilizar esa falta en la historia clínica como una prueba en mi contra. Básicamente es lo que nos está diciendo aquí la Corte Suprema de Justicia. En esta misma sentencia, perdón, no, esta es otra sentencia, de 2011 nos dice que la historia clínica es una prueba crucial tanto para exonerar al profesional como para derivarle responsabilidad. En ella se recoge todo el itinerario, el tratamiento de la persona, el paciente, el usuario, y a través de la historia es cuando tiene el profesional de salud una posibilidad de darle al juez los elementos de juicio. Con esos elementos de juicio, la autoridad puede concluir que hubo diligencia, cuidado, prudencia, que se aplicó adecuadamente la lex artis y que se cumplió tanto por el equipo como por los establecimientos hospitalarios. No sé si hasta ahí está claro. ¿Alguien tiene una pregunta, duda o alguien que quiera retroalimentar lo que acabo de decir o resumirlo o reanalizarlo? No, profe, vamos bien así. Ok. Haciéndolo un poco cómico, nosotros diríamos, la historia clínica como amiga es muy buena, pero como enemiga es perfecta. Entonces, tengan mucho cuidado. Las omisiones que nosotros hagamos, por eso les decía lo del tema de la delegación. Si yo decido delegar algo y está bajo los criterios de la ley, pero yo no lo registro, es como si nunca lo hubiera delegado. Y si algo malo pasa, al haberse omitido dentro de la historia, se asume que fui yo el que lo hizo y fui yo el que cometí el error. Una historia clínica irregular, mal confeccionada, inexistente, con abreviaturas ilegibles, con tachones, con intercalaciones, con cualquier anomalía que la haga incomprensible, es un indicio grave de negligencia profesional. ¿Alguien levanta la mano? Mateo. Pero, pues una pregunta, porque es que
pues la verdad, como ya entrándolo como a colación en, digámoslo, nuestras prácticas y en los lugares que hemos rotado, la verdad, en ninguna, digamos, hacen como este tipo de nota aclaratoria donde se dice pues que se delegan ciertas funciones, ¿cierto? Entonces, como obviamente, pues digamos, en la parte administrativa, ya cuando entran a hacer como una auditoría de la historia clínica, donde encuentren, digámoslo así, pues varias notas, pues obviamente como tú lo decías, que pues van a decir es que el enfermero no está haciendo nada, pero pues un claro ejemplo es la administración de medicamentos, que en sí son los auxiliares, quien son los delegados y los que realizan, digamos, esta actividad. Entonces uno cómo hace ahí como para curarse en salud referente a este tema. Pues miren, muchachos, lo que pasa, desafortunadamente lo que pasa en nuestra realidad colombiana y con nuestra profesión es que nosotros hemos estado siempre como muy sometidos a poderes, ¿no? Entonces está el poder económico, está el poder médico-centrista, está el poder político y nos impide como ejercer nuestra profesión como nosotros realmente no tanto debiéramos, sino quisiéramos o hasta donde nosotros podemos. Todo implica un riesgo, ¿cierto? Si yo hago en la anotación de la historia que yo hice delegación porque el hospital donde yo estaba tenía una excesiva sobrecarga laboral, porque no tenía forma en la que yo pudiera cumplir con la administración de los medicamentos y porque el auxiliar me demostró que él sabía administrarlo, esa nota créame que lo está defendiendo usted legalmente ante el juez. Cosa distinta, el poder económico de la institución, ¿cierto? La institución no quiere que eso se sepa, porque eso habla mal es de la institución, no habla mal de ustedes como profesionales. ¿Sí? Que usted como profesional diga que debido a la falta de personal, a la excesiva cantidad de pacientes, le toca delegar o decide delegar, eh, haciendo aclaración de la supervisión y lo que ya les he dicho, haciendo aclaración de que es posible porque el auxiliar está en la capacidad de hacerlo, los está cubriendo ustedes legalmente. Eso no quiere decir que la institución en algún momento diga, bueno, muchas gracias, no queremos más, ¿cierto? Son las decisiones que marcan la diferencia entre unas personas y otras también, ¿cierto? Son las decisiones que también cambian la profesión. Si ustedes se analizan de una manera como muy reflexiva ya filosófica, fuera de lo jurídico, ¿cuáles son unos de los grandes problemas que tiene la enfermería ahorita en Colombia en este momento? Es como la falta de liderazgo para transformar las cosas, ¿cierto? Como, digamos, ese patrón emancipatorio para transformar ciertas realidades. La nota no se hace en los hospitales en el día a día porque ya se nos volvió costumbre, pero también se nos volvió costumbre empezar a delegar cosas sin criterio. Y yo creo que ustedes lo han visto en todo, o sea, me lo acabaron de comentar hace unos minutos que han visto que delegan medicamentos que a su criterio no se deberían, que han visto que delegan procedimientos que a su criterio como estudiantes no se deberían. Y eso empieza a ocurrir porque nosotros no hacemos evidente lo que está pasando. Entonces, esa es una situación que ocurre. ¿Listo? Como les digo, o sea, la protección jurídica es una, la protección contra los poderes económicos ya es otra. Si ustedes están algún día en una situación que es bastante complicada, además las cosas ocurren muy rápido cuando uno está trabajando, ¿no? Uno no alcanza a analizar todo lo que pasa. Pero si ustedes cuando están haciendo la historia reflexionan y dicen, oiga, es que habían tantos pacientes hoy y me pusieron una carga tan elevada que yo delegué un medicamento y no estoy seguro de si se hizo bien o mal, hago la anotación pues, me pueden llamar y hacemos la anotación mientras ustedes están dictando la historia. De acuerdo a los criterios de la ley 911 de 2004, hago la delegación al auxiliar tal para que administre tal medicamento. No le estoy diciendo para que administre todos los medicamentos. No le estoy diciendo para que haga todo lo que yo tengo que hacer, sino para que haga esta actividad en concreto. Y se deja la nota en la historia. Debido a la sobrecarga laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa nota me estoy protegiendo yo. Si no se hace es por otras situaciones. Hace falta hacer un ejercicio, es porque no se ha publicado también, hace falta hacer un ejercicio de cuántos enfermeros han terminado condenados en forma civil o en forma penal, porque al momento de hacer la delegación, después no tienen cómo probar ante el juez que la delegación que hicieron fue correcta. No porque la hayan hecho, sino porque la historia no les ayuda, porque en la historia no queda nada. Entonces ese es un tema complejo. Como les estoy diciendo, o sea, también hago la salvedad, ¿no? Como les estoy diciendo, el tema de la delegación es muy gris y tiene muchísimas complejidades y nos hace falta hacer más investigación. Ojalá alguno de ustedes diga a partir de hoy como, oiga, yo quiero investigar más qué está pasando, qué está pasando. Lo cierto es que nosotros podemos delegar.
porque la ley lo permite, pero hace falta analizar con datos estadísticos, con entrevistas, con regulación, con fallos éticos y también civiles, qué es lo que ha pasado con la delegación y cuáles son sus problemas reales. No los de que tenemos nosotros en la mente, los mitos que se nos han formado, sino cuáles son los problemas que realmente han ocurrido. No sé, Mateo, ¿qué piensas? O si de pronto tienes alguna otra idea. No, profe, pues todo está muy bien explicado. Aparte, pues o sea, lo que tú dices es cierto de que, o sea, si uno se pone a ver como el acto desde los diferentes ámbitos administrativo, económico y demás, pues eso sí, hay una gran controversia pues en frente a eso. Sí, sí. De hecho, o sea, si yo les digo, digamos, como que lo que, digamos, yo pienso, digamos, un poco es, la enfermería no se va a transformar hasta que nosotros seamos nuestros propios gerentes de nuestros propios hospitales, porque la cosa ya empieza a cambiar. Mientras nosotros estemos sometidos a poderes de otros tipos de visiones distintas, es muy complejo. Pero hay pequeñas cosas, pequeños actos que nos cambian. Entonces, si algún día tienen un problema legal que ustedes dicen, uy, no sé qué hacer, no sé si esto lo hice bien o lo hice mal, no sé si debería o no hacer esto, contacten a su abogado de confianza. Tengan siempre a alguien que pueda ser una persona jurídica de confianza. Entonces les estaba diciendo, una historia clínica irregular mal confeccionada o que sea incomprensible es un indicio grave de negligencia profesional. Porque ya lo habíamos visto en el ejercicio que hicimos, el diligenciamiento de la historia clínica es una obligación de, ¿alguien me puede decir? ¿Qué tipo de obligación es la obligación de llevar la historia clínica de forma correcta? De De resultado. resultado. De resultado, perfecto. Yo no puedo excusarme ante el juez diciendo es que yo hice todo lo posible por llenar la historia clínica y no lo logré. Yo no me puedo excusar. El juez simplemente va a decir es que es la obligación básica del profesional de la salud. Si usted no registra lo que está haciendo o lo que no puede hacer, pues no está cumpliendo con lo más elemental y eso no está sujeto a ninguna aleatoriedad. Entonces, en sí misma, la irregularidad en la historia clínica es constitutiva de un incumplimiento de la obligación determinada, la obligación de llevarla correctamente. Con esto debemos pasar al siguiente tema, que es el tema de la Lex Artis, y después del tema de la Lex Artis vamos a ver el tema de unos casos judiciales ya en concreto. Vamos a mirar qué falló el juez, qué dijo el juez. Pero pues ya es el momento del descanso porque son las 10 de la mañana y ustedes ya llevan 2 horas acá muy juiciosos, sentados. Entonces vamos a tener un descanso hasta son las 10, ¿cierto? Las 10:04, hasta las 10:25, ¿listo? Entonces a las 10:25 voy a retomar de nuevo con la presentación. Por favor, párense, tomen algo, coman si no han desayunado, no se queden ahí sentados pues porque el cuerpo necesita oxigenarse. Entonces por favor, listo, y nos vemos de nuevo en 20 minutos, ¿listo? Gracias, profe. Gracias. Listo, profe.